Bueno, vamos a empezar hablando de la teoría de utilidad. La teoría de utilidad está posicionada del lado del flujo de ventas de las familias, es decir, que voy a tratar de explicar el comportamiento de los consumidores. Se dice que la utilidad es la aptitud de un bien para satisfacer las necesidades. Así, algo va a ser más útil cuanto mejor satisfaga una necesidad. Y por eso tenemos que esta teoría parte de varios supuestos. Por un lado, tenemos que el ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado. Por otro lado, decimos que las características de un bien determinan su utilidad. Por eso, el consumidor va a tener que elegir. También, otro supuesto dice que el consumidor va a querer maximizar su utilidad total y es por eso que va a gastar todos sus ingresos. Por otro lado, tenemos el supuesto que dice que el consumidor tiene información perfecta. Eso es porque conoce a los bienes. Y por último, tenemos el supuesto de que el consumidor es racional, es decir, que va a querer alcanzar la mayor satisfacción posible. La teoría de la utilidad o también conocida como la teoría del consumidor se encuentra con un problema, que es que no existe una unidad de medida objetiva de la satisfacción. Y este problema se enfrentó a través de dos enfoques distintos. Por un lado, el enfoque ordinal, que es el que dice que el consumidor no mide la utilidad, sino que establece combinaciones de bienes que prefiere antes que otras combinaciones o que le son indiferentes. Y por otro lado está el enfoque cardinal, que dice que sí se puede medir la utilidad de los bienes, es decir, que existe una unidad de medida para la satisfacción. En este enfoque se definen dos conceptos: utilidad total, que es la satisfacción total de consumir un bien, y la utilidad marginal, que es una satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. Por eso la utilidad marginal nos dice cómo cambia la utilidad total cuando la aumenta. Oferta y demanda. La oferta es la cantidad que los productores están dispuestos a vender de un bien. Esta se verá determinada por el precio del bien, por el precio de sus factores productivos y por las expectativas que genera. Por otro lado, la demanda es la cantidad que las personas están dispuestas a consumir del mismo. Esta se verá determinada también por el precio, sumado al ingreso que tengan las personas, a su densidad de población y a los gustos y preferencias que tengan. El punto óptimo se lo conoce como el punto en el que coinciden la oferta y la demanda, es decir, cuando se ponen de acuerdo entre cuánto quieren vender los productores y cuánto quieren consumir los consumidores. En este punto se genera lo que se conoce como excedente, como maximización de excedentes. Es el punto máximo del beneficio del productor y del beneficio del consumidor. Hay bienes que son más elásticos y hay bienes que son menos elásticos. Esto se debe a varios factores, como por ejemplo la adicción en caso de los cigarrillos, que son muy poco elásticos. Y luego tenemos algo que es el rol del Estado, el cual puede ser directo o indirecto. Indirectamente aparece en forma de subsidios, como puede ser el ingreso familiar de emergencia, o impuestos, como puede ser el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Y en forma directa aparece como fijación de precios, como puede ser precios cuidados es un ejemplo de un precio máximo, que lo que genera es una desarticulación del punto óptimo y a corto plazo generará un exceso de demanda y a largo plazo un desabastecimiento. Por otro lado, un precio mínimo puede ser el salario vital y móvil, es un precio mínimo a la fuerza de trabajo, lo cual genera un exceso en la oferta del bien. Teoría de la preferencia revelada. Partiendo del supuesto en que los consumidores son racionales y por lo tanto sus preferencias no varían, siendo estas completas, continuas y transitivas, y al mismo tiempo regulares, o sea, monótonas, donde se prefiere consumir mayor cantidad antes que una menor por el axioma de no saciedad, y convexas, donde se prefiere consumir una combinación de bienes antes de que un solo bien en mucha cantidad. A partir de estos supuestos se realiza un experimento. En el primer paso, se le entrega a cada individuo una cierta cantidad de dinero y se le pide que la gasten en dos bienes. En el segundo paso, el precio de los bienes es modificado y se le pide nuevamente a los consumidores que gasten su dinero en esos dos bienes. Esto se puede relacionar con la cotidianidad. Por ejemplo, si vos tenés un ingreso de 100 pesos y el bien X y el bien Y valen 10 pesos cada uno, vos decís, bueno, consumo 5 de cada uno.
Pero si luego el bien X se duplica, aumenta el doble de su precio, vas a preferir consumir solo 2 de ese bien y los otros 60 pesos lo vas a gastar en el bien Y. Existe un axioma débil, el cual dice que si X es preferido a Y, Y luego no será preferido a X. Aquí se puede reflejar la transitividad directa. También puede darse la transitividad de tipo indirecta, cuando X es preferida a Y es preferida a Z, por lo tanto X es preferida a Z. Existen zonas de ignorancia, las cuales se dan cuando aumenta la cantidad de un bien, pero disminuye la del otro. Entonces no sabemos si esta canasta es preferida a la anterior. Estas zonas de ignorancia se suprimen mientras vamos trazando una curva basada en el axioma débil y la transitividad, ya sea de tipo directa o de tipo indirecta. En la economía podemos diferenciar el corto y el largo plazo a través del ejercicio contable. Un ejercicio contable consta de 12 meses o un año. Aquel que dura un ejercicio contable, es decir, 12 meses, se considera de corto plazo. En cambio, aquel que dura más de un ejercicio contable es considerado de largo plazo. El corto y largo plazo está dado por si se pueden alterar los factores productivos. En el corto plazo existen al menos un factor fijo y uno variable. En cambio, en el largo plazo, todos los factores son variables. Existen 3 etapas de producción. La primera etapa, donde vamos desde la producción nula hasta el producto medio máximo, y en este punto coincide con el producto marginal. Esta etapa se caracteriza porque refleja cuánto produce cada trabajador a través del producto medio máximo. Esta etapa también se caracteriza porque el producto medio máximo siempre crece por debajo del producto marginal y es llamada óptimo económico. La segunda etapa comienza desde el producto medio máximo hasta el producto total, que también es máximo, denominada óptimo técnico, ya que es técnicamente imposible incrementar la producción. Esta llegó a su máximo. En esta etapa podemos ver que el producto medio crece por encima del producto marginal. Esto se debe a que a medida que vayamos incorporando trabajadores, estos van a aportar cada vez menos. Podemos observar que el producto marginal va a decrecer rápidamente y se va a compensar con el producto medio. En esta etapa podemos observar que se va a presentar lo que denominamos margen impulsivo de producción, que es donde se presenta una mejoría en los factores y es conveniente producir. Y por último, la tercera etapa, donde el producto marginal es totalmente negativo y la producción es nula, ya que esta no puede ser negativa. En esta etapa es fundamental no incorporar más trabajadores, debido a que si se incorporan, la producción se va a estropear.